Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tengo dos invitados especiales que se estrenan en los micrófonos de País Lobo y también de el Política Podcast. Ellos son Jorge Vesperinas, presidente, y Hugo Prams, vicepresidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Osorno. ¿Cómo están? Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Hola, aquí estamos bien. Vamos a tratar de clarificar nuestra situación como asociación gremial. Perfecto. ¿Cómo está, don Hugo? Muy bien, también muy agradecido por la posibilidad de dirigirnos a toda la audiencia y explicar cómo funciona, tal como preguntaba, la orgánica de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones. Así es, porque poco sabemos de cómo es la orgánica justamente. Hay distintas asociaciones, aquí hay una especial en Osorno, ¿son los únicos que están? ¿O existe otra aquí en Osorno? Correcto, somos la única asociación gremial con personalidad jurídica al día desde el año 63, 60 años ya trabajando como asociación gremial, porque antiguamente era el sindicato de conductores de camiones. Entonces eso cambió con la legislación en el año 60 y algo, y el 63 se establece la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Osorno. Perfecto. ¿Y ustedes están dentro de una federación? ¿Son independientes de todo el resto? ¿Cómo funciona? Nosotros pertenecemos a la Confederación Nacional del Transporte de Carga. Ya. Existen en Chile reconocidas tres grandes confederaciones de transporte, que es Chile Transporte, que abarca a las empresas de mayor tamaño en general. Después está la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que nosotros pertenecíamos a esa confederación antiguamente y por diversos problemas hubo una escisión de partes y se creó la Confederación Nacional del Transporte de Carga. Y nosotros pertenecemos a la Confederación Nacional del Transporte de Carga. Perfecto, existen tres. ¿Y dentro de estas hay conversación entre ellas? Correcto. Entre Chile Transporte y la confederación a la que pertenecemos nosotros, sí, hay un distanciamiento con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, pero en muchas instancias nos reunimos. Ok, se vuelven a juntar. Y actualmente esta conversación, les voy a hacer súper transparente a todos nuestros auditores, nace porque había un llamado a paro la semana pasada, en el cual nosotros nos pusimos en contacto y usted me dice, eso no es así, por lo menos no desde nuestra parte. ¿Quiénes estaban llamando a paro? Mira, nosotros el último paro que hicimos como Confederación Nacional del Transporte de Carga fue en el año 2020, en la cual conseguimos algunos hitos bastante importantes, y el año 2022 se hace la última movilización de camiones que la citan la Federación Fuerza del Norte y otra federación que se hizo aparte que se llama Federación Centro Sur. Y ellos llamaron a paro en el 2022, que fue la última movilización que hizo. Y este movimiento que sale hoy día, que apareció en redes sociales la semana pasada, en realidad no se sabe bien de dónde sale, en el delirio colectivo que estamos metidos de todas las instancias, tanto políticas, las asociaciones gremiales, todo, cada cual agarra una red social y publicita algo, okay, pero no hay nada oficial. Okay. Nosotros estamos en conversación con la autoridad. ¿Nosotros quiénes? La Confederación Nacional de Carga, el Gremio Osorno, ¿quiénes están en conversación con nosotros? Nosotros nos dirigimos a la autoridad a través de la Confederación. Ok. Ellos tienen el manejo político del gremio. Nosotros a nivel local sí tenemos conversaciones con alcalde, con delegada, con carabineros, con investigaciones. Para las cosas más locales se mueven acá con el gremio local. Para lo nacional se mueven a través de la Confederación Nacional de Transportes de Carga. Efectivamente. Ok, y ellos están en contacto con los ministerios. Efectivo. ¿Para qué? Chuta, la agenda es amplísima, es muy amplia. Mira, a ver. En orden de importancia. Lo que más nos preocupa hoy día es la seguridad.
Perfecto. Eso, y es un sentir nacional, yo creo, de toda la ciudadanía, no tan solo de los camioneros. Y en eso estamos logrando cosas, se va funcionando. Por ejemplo, ayer, Ayer mencionamos lunes 20, lunes 6. Lunes 6. Ok, lunes 6. Se aprueba, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, se aprueba la ley que prohíbe el uso de los jamnet, que se llaman que son los inhibidores de señal de GPS, Okay. que es lo que más nos afecta hoy día. Por ejemplo, en el robo de camiones en la zona centro, lo primero que hacen es bloquear los GPS y no se pueden encontrar los camiones. Entonces, ayer la Cámara de Diputados, por amplia mayoría, 115 votos. ¿Quién estaría en contra de algo por el estilo? Claro, por amplia mayoría, y ya pasó en particular y en general y fue despachado al Senado ayer. O sea, ¿y esto permitiría tener una mayor condena frente a quienes estén utilizando este tipo de tecnología? Utilizando, importando, vendiendo. Ya, ok. Es bastante toda la amplio. cadena, entonces. Claro. Ok. Entonces, si tú ves ahí, vas viendo que se están sacando cosas con la autoridad. Entonces, mal podríamos llamar a un paro si hay una instancia de conversación. Pero nos sigue preocupando, y a todo nivel. O sea, lo primero es establecer que efectivamente hay un diálogo constante entre el gobierno y la Confederación. Eso Correcto, está. Por lo tanto, no correcto. habría necesidad de paro, y el paro se justificaría cuando esas conversaciones se quiebran. Efectivamente. Ok. Sí, dejar en claro también de que esta Fuerza del Norte y la segunda, Centro-Sur. y Centro-Sur, que nosotros sepamos, no están afiliadas a ninguna de estas tres grandes confederaciones. Y como dice bien acá el presidente, por las redes sociales se prestan para mucho malentendido, porque cualquiera difunde Cualquier tipo de información. De hecho, en el llamado a paro hay gente que no los conoce nadie, entonces es buena esta entrevista para llevarle tranquilidad a la gente de que de paro propiamente tal no hay nada, digamos. Ni siquiera conversaciones. Ni siquiera conversaciones Nada, entre porque las el confederaciones. diálogo es fluido con el gobierno actualmente y se está avanzando en los temas que para ustedes son importantes. Siendo el primero, seguridad, de poder encontrar la carga en el caso de robo, que eso es lo que estamos conversando respecto a los GPS. ¿Qué pasa con las rutas? Porque en algún minuto también era complejo lo que estaba pasando en la Araucanía, por ejemplo, ¿no? ¿Eso también es parte de la seguridad que están tocando como uno de los Sí, temas? bueno, de hecho se ha hablado mucho con la autoridad y se ha reforzado la vigilancia en carretera. Podemos determinar que ya, no voy a decir cero, pero ha bajado mucho los eventos violentos en la Ruta 5, no así en los caminos interiores. Ya, eso efectivamente, porque en los caminos interiores ahí no estarían haciendo vigilancia. ¿Y es uno de los problemas o no es suficiente? Que yo creo que es difícil abordar la problemática. O sea, si estamos abocados a la Ruta 5, es complicado por dotación de personal también acceder a todas las rutas rurales. Bueno, y el problema precisamente más grave ha sucedido no en la Ruta 5, sino en los caminos interiores. Todas las quemas no solo de camiones, maquinaria forestal y los atentados en general fuera de la ruta principal, digamos. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad frente a esta problemática en particular? No mucho. No hay mucha respuesta todavía, esa es la verdad de las cosas. De hecho, nosotros como asociación gremial aquí en la zona también hemos sufrido quema de algunos camiones de algunos asociados. Maquinaria forestal en predios aquí en San Juan de la Costa. ¿Y ellos están asociados? ¿La maquinaria forestal está asociada dentro del gremio de camiones? No, fíjate, No. ahí Ya. tenemos una instancia que sí existe, que es la ACOFORAC, que es la Asociación de Contratistas Forestales, la cual preside don René Muñoz, que ellos también están muy preocupados del tema. Hemos estado en hartas reuniones conjuntas y se llegan a acuerdos, pero es difícil lidiar contra el terrorismo. ¿Y qué tipo de acuerdos son los que están llegando, por ejemplo? Instancias de conversación con la autoridad central, básicamente eso, se va en conjunto. Y no nos olvidemos también, Rocío, que este tema, un poco para reforzar lo que decía don Hugo, existe un decreto de asociaciones gremiales que lo rige el Ministerio de Economía. Entonces hay que ver cuáles son realmente las asociaciones que están legalmente constituidas.
Nosotros tenemos personalidad jurídica, la Confederación tiene personalidad jurídica. No sé si estos llamados que hace cualquiera, pero sí muchas veces por amenaza los recibe la autoridad y a lo mejor no están ilegalmente constituidos. Entonces eso no lo sabemos. Entonces es importante. Claro, que efectivamente estén siguiendo los patrones, o sea, los parámetros que ya están determinados para poder decir cuáles son aquellos que están representando a alguien o solamente ellos mismos finalmente, cuál es la problemática que está detrás. Interesante lo que me comentaba respecto a las conversaciones que han tenido, porque finalmente no pasan más allá de conversaciones, no estamos llegando a nada en particular que permita mejorar la seguridad local para las forestales ni para el caso de los camioneros. Bueno, mira, hace un mes atrás, el 12 de abril, se creó un comité de seguridad alimentaria a través de la Sociedad Nacional de Agricultura, y en la cual participamos nosotros como confederación, participa la Asociación de Municipios Rurales, la Asociación de Municipalidades, muchas instancias que también están preocupadas de la seguridad alimentaria. O sea, todo esto nos afecta, por ejemplo, en las cosechas de trigo en el verano, nos cuesta sacar las cosechas, hay quemas de siembras de trigo. Entonces, todo eso se está coordinando a través de un comité que se creó en la Sociedad Nacional de Agricultura, donde participan todos también. Y a raíz de los últimos atentados, los 3 fallecidos de Carabineros, o hay una declaración bastante amplia, que si quieres te la puedo leer, donde están todas las empresas, está la SOFOFA, la CNP, la CNC, todos. Entonces, la preocupación de todos los gremios está abocado. Entonces, la fuerza está, digamos. O sea, a raíz de los últimos atentados, pero yo creo que esto venía ya desde antes que ustedes estaban funcionando, el 12 de abril, me señala que se creó este Comité Nacional de Seguridad Alimentaria. Claro. Qué interesante, no tenía yo conocimiento de este tema. ¿Y cada cuánto tiempo están programados para juntarse? ¿Cuál es el principal objetivo que se tiene de este comité? Mira, ahí no te podría dar plazos seguros porque no sé, porque está recién creado, no sé cómo hacer la orgánica de trabajo de este comité. ¿Pero eso está liderado por Walker? Sí, por Antonio, sí. Por Antonio Walker. Antonio, sí. Ya, entonces me quedo con tarea para la casa entonces para poder parte de la cómo SNA. funciona eso. Perfecto. Y nosotros también tenemos otra instancia de transporte que es bastante amplia, que estamos viendo por nuestra parte todo lo que es ley de transporte, modernización de la ley de transporte, el tema, la problemática de los combustibles, la problemática de costos. Eso lo estamos viendo a través de una instancia que se llama el Consejo Superior del Transporte. ¿Y quienes participan en el Consejo Superior del Transporte? Participamos nosotros como CNTC, participa ABI, que es la Asociación de Buses Internacionales, Interprovinciales e Industriales, participa AGETICH, que es el Transporte de Carga Internacional de Chile, participa Chile Transporte, y también participa con nosotros, y quien preside el Consejo Superior del Transporte es don José Sandoval, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Chile, Interempresas. Y él preside el Consejo, o sea, tenemos una instancia bastante amplia de representación en ese Consejo. Y todas estas leyes se está tratando a través del Consejo. Perfecto. ¿Y ustedes cada cuánto tiempo sesiona? ¿Cuánto tiempo lleva este Consejo ya funcionando? Este Consejo debe llevar del orden ya de 3 años funcionando. 3 años. Y las reuniones son manejadas a nivel central, o sea, de la Confederación. Nosotros no somos parte del directorio nacional, así que se nos informa nomás. Perfecto. Y dentro de esto están conversando constantemente para poder ir avanzando en leyes importantes como la modernización de la ley del transporte. ¿Cuáles son los puntos más críticos dentro de esta ley? ¿Hacia dónde quisieran ir ustedes avanzando? A ver, por ejemplo, lo que se está viendo hoy día es la reducción de la jornada horaria. La 40 horas. ¿Cómo les ha pegado ahí ese tema? Que nosotros, el transporte de carga, quedamos fuera de esta rebaja de hora. Uh-huh. Seguimos con lo que nos rige a nosotros, que son las 180 horas de conducción mensuales, pero se va a llegar a algo que después se va a pactar esto en más días de vacaciones para los choferes. Perfecto, o sea, dentro de las posibilidades de compensación, la que estarían tomando ustedes como gremio es más días de vacaciones. Claro, pero esto te vuelvo a insistir, se va a manejar al interior del Consejo Nacional del Transporte.
Ok. El Consejo Superior del Transporte, porque también importa a las personas de los buses cómo va a ser la jornada horaria. Claro, porque no es que se puedan ir una hora más temprano si el bus lo van a dejar botado Imposible. de Temuco, si Claro. no Y quiere llegaba. el chofer quiere llegar a su casa, o si va con Claro. pasajeros no puede llegar y bajarse y dejarlo ahí, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber una ley de transporte que nos rija eso, que por fin lleguemos a un tema de sincerar los precios de los combustibles, también es muy importante. ¿A qué se refiere con sincerar el precio de los combustibles? ¿No es suficientemente transparente como está el día de hoy? Chuta, buena pregunta, porque en realidad la semana pasada que hubo una baja de 24 pesos en el diésel y un alza de 30 pesos en casi 30 pesos en las bencinas, es muy raro. O sea, ¿qué pasó? Si el barril de crudo es el mismo, el precio del dólar es el mismo, entonces, ¿cómo se producen esas distorsiones tan grandes? Ya. ¿Y no Entonces, no tendrá que ver con el fondo de compensación para que no suba o baje uno o el otro? El Fondo de Estabilización de Precios Sí. del Petróleo, eso es lo que tenemos que ver, Que entender bien cuál es que haya el una polinomio. sinceridad Ya. absoluta, ese es el tema. Ya, y ahí ustedes están pidiendo que efectivamente eso se entienda mucho mejor, se entrega Claro. mejor la información para poder saber y probablemente proyectar cómo van a ser los gastos que tienen ustedes durante el año, etc. Eso es muy importante. Nosotros no tenemos cómo estar fijándole o repactando tarifas con nuestros generadores de carga cada 3 semanas o cuando sube, porque no es real. Existe, imagínate que en el año 2008, en el primer gobierno de doña Michelle Bachelet, se logró a través de una movilización la creación de un índice de costos del transporte, que lo maneja el Instituto Nacional de Estadística. Y se publica todos los meses, y eso debiera hacer que nosotros podamos aplicar ese índice de costo a nuestras tarifas, pero No. ha sido un sueño eterno. Ya, no se ha logrado efectivamente llegar a ese punto. Traspasarlo a tarifa es muy difícil por la competencia que tenemos, la distorsión que existe entre todas las empresas de transporte, es complicado. Y el problema más grande también no olvidarse de que yo creo que el 90% de los transportistas, todo el mundo trabaja sin contrato con las empresas generadoras de carga. Entonces, el colega pelea por tener carga. Y entonces, nadie se rige por una tabla o por un contrato, ¿no? El que llega Aquí con el mejor precio. El que llega con el mejor precio, el que se queda con el flete. Y lamentablemente el mejor precio siempre está aparejado con los costos. Con O lo sea, cual, hay muy poco margen de utilidad. poco margen entonces. y qué sé yo. Y aquí es importante resaltar de que conviene regular esto porque el 90% de los transportistas en Chile son todos pymes, es decir, pequeños y medianos transportistas. O sea, empresas grandes de transporte deben ser el 8 o el 10% del total. Sí. Entonces, tengo entendido, más de 100.000, 130.000 camioneros en Chile. De eso la Que mayoría tiene muy poco poder de negociación, un camión, entonces. 2 camiones, claro, justamente, tiene muy poco poder de negociación de los camiones. Ahora, si a eso le agregamos el hecho de que hay mucha gente, empresas grandes, industrias, los mismos agricultores que tienen camiones y cuando no hay pega en el campo salen a hacer flete por fuera. Por eso que la ley del transporte para nosotros en Chile es una necesidad, y es una necesidad urgente de poder regular quiénes son realmente transportistas y tributan como transportistas y cómo regulamos nuestra tarifa para que entre nosotros mismos no sea la cosa tan competitiva y dañina, porque a la larga es perjudicial. Hay mucha gente que va quedando en el camino después de años de trabajo, Que no logra llegar a los estándares. claro, así es que la ley de transporte para nosotros sería la solución, digamos. ¿Y dentro de esta ley del transporte se busca que efectivamente esté regulada la tarifa? ¿O se regule el... Sobre qué todo cosa? que haya un registro nacional del transportista profesional. Que hay una formalización de la actividad. Claro. Eso es lo que se busca, Claro. un registro nacional de transportistas. ¿Y esto con un número, con cupos de transportistas o con que exista características o requisitos para poder ingresar dentro de este registro? Yo creo que primero que nada, los requisitos para ser transportista. Ok.
Y en un comienzo, bueno, los que son transportistas, que sean todos transportistas, en los países desarrollados está regulado. Hay un cierto número de... Hay cupos. Hay cupos. Ya. Tiene que un camión o un transportista no puede decir, o un empresario decir voy a comprar 10 camiones y me voy a meter a la empresa de transporte. Está total y absolutamente regulado. Y eso va en beneficio de la economía general del país también. Porque a lo mejor aquí en Chile, una vez que se regule, nos vamos a encontrar con que faltan camiones o bien de que sobran camiones. Entonces, una manera de ir ordenando la actividad es partir por un registro nacional del transportista profesional y posteriormente ver cuáles son las necesidades del país como tal. Ya, entonces lo que ustedes primero, una de las prioridades es poder ordenar el sistema, que existan los requisitos claros para que puedan existir los camiones, los transportistas efectivamente, y también que exista este conocimiento de cómo se está poniendo el precio de los combustibles. Esos son Claro. los principales, junto con la seguridad. De hecho, nosotros como confederación, la confederación siempre lo que ha propuesto, por ejemplo, en el tema del específico del combustible, que ahí hay un mito absoluto que por la ciudadanía dice, los camioneros le descuentan el específico. Correcto. Y eso es de una falsedad absoluta. A ver, desarrollemos ese mito. ¿Por qué sería una falsedad? Mira, el impuesto específico del combustible, nosotros, las bencinas tributan 6 UTMs, Ya. que es groseramente alto. Y nosotros, en el tema del diésel, tenemos 1,5 UTM fija, pero también después tienes un costo variable, un índice variable. Ujú. Por ejemplo, en el 2023, en realidad lo que se tributó promedio anual fueron casi 2 UTM de impuestos, y ahí nosotros tenemos distintas formas de descuento. Los que tienen cierto nivel de facturación, que no lo tengo así registrado de memoria, pueden descontar el 50% de eso. Los que tienen escalado, escalado, entonces. y las Sí. empresas grandes descuentan tan solo el 15%. O sea, no es que nos regalen. Por el contrario, y esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir con los demás gremios, la agricultura lo descuenta todo, la industria lo descuenta todo, las generadoras lo descuenta todo. Por medio de los impuestos que De ya los- está pagando en los otros servicios que está Claro, de los recibiendo. formularios 29 mensual. Ok, Ellos pueden descontarlo, nosotros no. ya. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto siempre como gremio de transporte es que se haga un impuesto verde, un impuesto a todos los combustibles. Entonces, poder bajar también los impuestos a la benzina, todo, y ampliar la base de tributación, cosa que sea más recaudador el impuesto. No queremos que nos regalen el impuesto a nosotros, queremos que sea justo para todos, para los usuarios de las bencinas, de la parafina, Pero en el caso de las bencinas usted me mencionaba que eran 6 UTM Sí. y en el otro llegaban a 3,5 a dos. Llegamos en promedio el año pasado. en el variable o en general. No, en general. En general. El base más el variable que se aplicó durante el año. Igual hay 4 de diferencia. Claro. Y sobre esos dos es que algunos descuentan el 50 y el otro el 15. Y el resto de la industria que ocupa diésel descuenta todo. Ya. Pero aún así, de 2 a 4 son Es muchísimo. es harto. Se está perjudicando a la ciudadanía que ocupa su auto, ellos pagan más que nosotros. Ya, y entonces en ese sentido ustedes están impulsando que se vaya a un impuesto verde parejo para todos. ¿Esa es la idea? Sería lo Claro, ideal. sería lo ideal. Y que el gobierno pueda recaudar más, el gobierno de turno pueda recaudar más, y que sea poder bajar con ese tema, poder bajar un poco el impuesto de las bencinas, que es la gran mayoría que lo utiliza en el transporte particular, digamos. Los taxistas, colectivos que hay un mix ahí entre vehículos diésel y bencineros, pero todavía quedan vehículos bencineros, imagínate cuánto pagan. Claro, entonces la idea que ustedes están impulsando es que justamente vaya a algo parejo para todos, pero que sea conocido y poder irlo descontando también Correcto. dentro de la actividad propiamente tal como lo hacen otras actividades productivas. Correcto. Exacto. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final del programa. No sé si ustedes quieren dejar un mensaje, algo que no les haya preguntado que quieran comentar. Mira, lo único, a ver, nosotros se lo hemos hecho saber a la autoridad local en distintas instancias que hemos estado reunidos, que
estamos un poco cansados que se nos tilde como los malos de la película, como los golpistas, los botagobiernos, no es eso. Ustedes cargan con ese estigma. Es un estigma Sí, que está muy sí. pegado y en muchos grupos donde participamos, ya pues los camioneros cuándo van a empezar a reclamar que el combustible está muy caro. ¿Por qué tiene que ser los camioneros que hagan siempre todos los movimientos? No, pues esa cuestión tiene que ser mucho más regido, más conversado entre todos. O sea, a todos nos está afectando esta historia. La seguridad sobre todo nos afecta a todos. ¿Y por qué tenemos que ser nosotros los que reclamamos? La ley de control de identidad se sacó a través de un movimiento de los camioneros en el 2015. ¿Será porque son más efectivos en ese caso? Porque están en un producto crítico que si se quiebra la cadena de distribución, Sí. entonces Mira, el gobierno Afecta, tiembla. sí. Mira, no sé si será tan efectivo, pero recuerdo también cuando hubo el paro del registro civil, que es en estricto rigor No es ilegal, deberían, no correcto. deberían. ¿Y cómo nos afectó todos los meses que estuvieron parados ellos? Sí. Bueno, pero un paro camionero dura meses. No, ¿Ha logrado durar meses? No, no. es mucho más efectivo. Una sola vez duró Y fue recordada por todos. y es recordado por todos. Ese es Por el eso estigma. probable, Sí. exactamente, ese es el Sí, estigma. es un gremio que está transitando periódicamente de villano a héroe, porque cuando hay una catástrofe nacional, ya sea un terremoto, los mismos incendios, ahora último en Viña del Mar, los primeros que están cooperando son los transportistas. O sea, hay una catástrofe. En la misma pandemia, ¿quiénes eran los únicos que se movían? Los transportistas siguieron moviendo no solo los alimentos para toda la población, los combustibles, los remedios. En fin, estamos en todas partes y estamos dispuestos a salir. Es un gremio estratégico. Sí, Ustedes son sí. estratégicos y por eso es agradable saber que estén dentro de esto que está haciendo el Servicio Nacional de Agricultura, que es el Comité Nacional de Seguridad, la Sociedad Nacional, perdón, sí, el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria, porque justamente ustedes son un punto clave dentro de ese Exacto, abastecimiento de la alimentación que tenemos en los combustibles. O sea, cuando se empieza a ver apenas un rumor de paro de camioneros, van todas las bencineras Todo el mundo a llenar y que a la coa sí. a comprar y a llenar, porque justamente Exactamente. existe ese temor de lo que significa si ustedes paran. Ahora, es bueno saber que están muy organizados en buenas conversaciones y para poder avanzar en los temas que son de relevancia para el gremio y para todos finalmente. Sí, Efectivamente. esta entrevista yo la agradezco porque permite a la ciudadanía, porque todos empiezan por las redes sociales a preguntar, oye, ¿qué sabes tú? ¿Es cierto? ¿Van a paro? ¿No van a paro? Sí, darle tranquilidad de que a nivel de las confederaciones no hay absolutamente nada. Es bueno saber Claro. que hay una conversación directa, porque hay mucho de que está todo mal, caemos en ese pesimismo de que las cosas no van avanzando, pero ustedes sí tienen línea directa, Sí. se están avanzando, están haciendo consejos para poder adelantarse dentro de lo que se viene para el próximo verano también, lo que hablamos del trigo. Claro. Sí. No, y que quede súper claro que la seguridad es nuestra preocupación primaria y de toda la ciudadanía, y ahí tenemos que abocarnos mucho. Hemos sacado buenas leyes con la autoridad. Cuando falleció nuestro colega Byron Castillo, se creó la ley Byron Castillo por el tema de la quema de los camiones, que el camión en estricto rigor pasa a ser tu domicilio, es como que te queman en tu casa. Ese fue el cambio que se hizo en la ley. Sí. Entonces, ¿Y eso sí, tiene mayor penalidad? Claro. Ya, claro. y eso fue uno de los cambios que hubo que los beneficia y que ustedes los hace sentirse más seguros. Efectivamente. Pero así todo es una pelea interminable. Buenísimo. Bueno, muy interesante ha sido la conversación. Quiero agradecer a ambos por haber venido el día de hoy, a Jorge Vesperinas, presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Osorno, y a Hugo Prams, también vicepresidente, por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos ustedes que se sumaron, les recuerdo dos cosas. Recuerden que el día 25 de mayo hay un campeonato de rugby 10 que se va a estar realizando en la Sago, así que están todos cordialmente invitados a participar. Algunos, si quieren ser sponsor, todavía tenemos cupos disponibles, y les recuerdo que tendremos nuevo capítulo del Política Podcast, así que a todos los que se sumaron los dejamos cordialmente invitados para que se vuelvan a sumar a sintonizar las radios y a País Lo. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.